Creo pues, Señor amado que estás en el cielo, Dios eterno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias Amén. por el cuidado que tienes de nosotros y porque siempre estás atento, Señor, a nuestras necesidades, Padre. En este momento que vamos a poder compartir algo de tu palabra, permite, Señor, que sea de mucha ayuda para muchas personas, Señor. Amén. Sí, Señor. Van a escuchar, que van a mirar, que puedan recibir, Señor, lo que ellos andan buscando, Señor, el mensaje eterno. Gracias te doy por mis hermanos que se están conectando. Bendícelos, bendice a nuestros amigos. Y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues el tema que vamos a tener hoy, vamos a hablar sobre lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Ah, Cuando hablamos de iglesia, pues estamos hablando de un grupo de personas o una comunidad. No estamos hablando solamente de un edificio, sino una comunidad de creyentes en Jesucristo, unidos como el cuerpo de Cristo, con él como su cabeza. La iglesia es llamada a reflejar el carácter de Dios, especialmente su amor y a priorizar la salvación del hombre. La iglesia local es donde los creyentes se reúnen para adorar, crecer en fe, recibir apoyo mutuo y compartir el evangelio. Es el lugar donde nos reunimos con esos propósitos y le llamamos iglesia, pero la iglesia pues es una comunidad de creyentes en Jesucristo. Bueno, pues vamos a entrar a las partes de los textos bíblicos. Es un tema muy corto que no lo hice muy largo, lo hice corto para, pues, y voy a pedir porque me ayuden también a leer los versículos. Si podemos empezar, hija, con, lo, con la pantalla, por favor. Sí, aquí está la pregunta, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Es tu primera pregunta. Y el versículo está en Mateo 16, del 16 al 18, y si alguien quiere leerlo, puede empezar. Yo lo puedo leer. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Mateo 16, del 16 al 18. No tengo pantalla, hija. ¿No tienes la pantalla? No. Espérenme un segundo, ahorita vengo, ¿eh? Un segundo. Ok. Me falta la pantalla aquí. No sé qué pasó. Y como el que no sabe, no sabe, ni modo. Ok. La respuesta de Simón Pedro, de Jesús a Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿a quién le dijo? A Pedro, ¿no? A Pedro. Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bueno, Jesús le dice a Pedro, pues, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, sobre Jesús, está hablándose Jesús, sobre esta edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Bueno, estamos entrando en el tema de la cuestión de la iglesia. Pues algunos le atribuyen de que Jesús le estaba diciendo a Pedro que él era
el encargado, que él era la cabeza de la iglesia, o era el primer líder, el primer papa, como se le conoce en el mundo, ¿no? El papa. Bueno, vamos a ir a la otra pregunta que tenemos. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Bueno, si dijéramos que en el primer versículo Jesús se estaba refiriendo a Pedro como que él era el fundamento de la iglesia o el encargado como cabeza, pues aquí tenemos una pregunta: ¿quién es el fundamento de la iglesia? Y la respuesta pues está en el texto que sigue. Ah, a ver, Lucrecia, léenos, por favor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Dice que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. ¿Y en qué está fundado? En los apóstoles y en los profetas. Profetas, apóstoles, Y profetas. la piedra angular es Jesucristo, Jesucristo mismo. o sea, el fundamento, ¿no? Jesucristo el mismo. Entonces, la Biblia se va contestando sola, de tal manera que vamos entendiendo bien, sin sacar de contexto y sin hacer una doctrina de un texto, como lo han hecho muchos, de un texto, diciendo pues que el Papa es el vicario de Cristo, el representante en la tierra, puede cambiar las leyes de lo que Dios escribió, y pueden hablar mucho sobre qué ellos pueden cambiar, y pueden añadir, cambiar el bautismo, cambiar, eh, rezar por los muertos, y etcétera, etcétera, perdonar pecados, absolver de pecados. Pero aquí en este texto encontramos que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, y está basado en los apóstoles y en los profetas, en lo que dice la Biblia. Muy bien, vamos al siguiente. La organización de la iglesia. ¿Cómo está organizada la iglesia? Dios es muy específico sobre estos puntos. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Vamos a ver quiénes son los dirigentes de la iglesia. A ver, Iracema, ¿nos puede ayudar con lectura? Sí, y él mismo constituyó a unos, perdón, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Él mismo. ¿Quién es él mismo? Jesucristo. Cristo mismo constituyó apóstoles. Es la que está basada la iglesia. A otros profetas. Yo miro muchos profetas en las redes sociales, y cuando nosotros hablamos de la profeta que tenemos en la iglesia adventista, entonces sí que ella no es profeta, según muchos. Pero la Biblia dice que Dios hizo profetas, y profetas de este tiempo. También hizo evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los predicadores. Hizo a pastores e hizo maestros. ¿Qué? Para la edificación de la iglesia. Entonces, de tal manera que está compuesta la iglesia, con esta organización tan importante, que es para que la iglesia esté bien edificada. De manera que dentro de nuestras iglesias pues tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos diferentes infinidad de dones que Dios ha dado a la iglesia para su edificación. De manera que hay que estar basado en las doctrinas de los profetas y de los apóstoles.
¿Cuál es la triple misión de la iglesia? La iglesia tiene una misión muy importante, está dividida en tres. ¿Cuáles son? Vamos a ver. A ver, hermano Adán, ayúdenos con la lectura. ¿Tiene pausa? Ok. Sí. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muchas gracias. También se vale opinar, que nuestras opiniones, pues no sean muy largas, pero se vale opinar. Si ustedes tienen algún texto bíblico que compartir, pues también es válido. Es bueno opinar. Mi presentación es muy corta, no está muy larga. Le hice muy concisa. Principalmente recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y cuál era lo que hacía? Enseñaba, ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles. Iba predicando el evangelio e iba sanando personas. Esa es la triple misión de la iglesia. Tenemos que enseñar, tenemos que predicar y tenemos que sanar. Y en la iglesia adventista del séptimo día, existe un régimen alimenticio y es con el fin de salud, de manera que es un modo también de ayudar para sanar. También existe la imposición de manos, existe la oración. El que creyere por fe será sano. De manera que esa es la triple misión de la iglesia: enseñar, predicar y sanar. De manera, si alguno de ustedes tiene un don de esos, pues bienaventurado. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? A ver, ¿quién quiere leer? A ver, Ingrid, tu hija lo ha leído. Yo se lo leo. Dice aquí, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos Amén. 6, del 1 al 4. Muy bien. ¿Cuál es la organización de la iglesia? ¿Cómo está organizada? Miren cómo el Señor tiene tanto cuidado de su iglesia y cómo la ha organizado. De manera que la iglesia de Cristo es una iglesia organizada, no es una iglesia desorganizada. Todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, hagámoslo decentemente y en orden. De manera que iba creciendo el número de creyentes, cristianos o griegos, hebreos, y comenzaba a haber problemas. Entre la madre grande de la iglesia, pues creía que sí había más problemas. Entonces era necesario poner orden, de que hubiera personas que los organizara, que pusiera orden, que no hubiera tanto grito, que no se estuvieran peleando por los asientos, bueno, etcétera, etcétera. Y dijeron, no es justo que nosotros, los apóstoles o el predicador, estuviera acomodando a la gente, estuviera diciéndole que por favor tuvieran reverencia, que por favor no corrieran los niños. Entonces dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, todavía servirles de comer. Buscad pues entre todos esta gente, a hermanos,
varones de buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio? Pues un buen testimonio es que no ande la persona viviendo de mala manera, ganando su dinero decentemente, su trabajo sin andar robando. Le podíamos poner mucho al buen testimonio, porque a veces pues una persona puede decir que es muy cristiana, pero puede dar mal testimonio. Si anda borracho, pues no es un testimonio. Si anda hablando de la gente mal, no es un buen testimonio. Y aparte de eso, era que debía estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Era sumamente importante a quienes encarguemos este trabajo. ¿Por qué era importante lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? Bueno, una persona que está llena del Espíritu Santo pues va a tener paciencia, tolerancia, sabiduría, va a tener conocimiento. A esta persona es como se les encarga el trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces es muy importante que dentro del cuerpo de la iglesia haya hermanos con buen testimonio, que atiendan a la iglesia, que tengan el Espíritu Santo y que sean sabios, para que la iglesia pueda estar en buenas manos y que los pastores puedan dedicarse a la predicación y a otros negocios que tiene dentro del cuerpo de la iglesia, porque somos muchos miembros. De manera que Dios ha ido aumentando el número de creyentes y pues cada creyente tiene un modo de pensar diferente. Somos seres creados que pensamos diferentes todos, pero con una fe. De manera que es muy importante eso, hermanos, o amigos, que dentro de la iglesia esté bien organizada. ¿Algún comentario sobre este momento? Yo puedo decir que si damos un buen testimonio, dando a entender que nosotros somos cristianos y damos el buen testimonio a las personas que todavía no se han acercado al Señor, no han tenido un encuentro con Él, la persona le echa más ganas cuando uno les predica y se da cuenta que primero uno tiene que enseñar el testimonio para que la otra persona lo acepte. Bueno, sí, porque la predicación se va a hacer por el testimonio. Ujú. Hace más un testimonio bueno que un sermón. Y aparte, pues la persona pues tiene que tener el Espíritu Santo para poder tener impacto dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Amén. Características de la iglesia verdadera, hay 3 características. De manera que para poder distinguir una iglesia, si es verdadera o no es, debe que tener estas características. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Primeramente. A ver, hermano Roberto, ayúdanos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Amén. Una de las características que debe tener la iglesia es dar ejemplo de Jesucristo. Amén. Es la primera característica. ¿Cómo era Jesucristo? Manso, Pues, era santo. era manso, tenía paciencia, amaba a los niños, le gustaba platicar con la gente, era amoroso. Era Y tenía autoridad también. misericordioso.
Jesús dio Sí. ejemplo cómo debe ser la iglesia, de manera que la iglesia está compuesta de muchas personas y nos pide que así seamos nosotros, que sigamos su ejemplo. Muy bien, Amén. es una de las características, el ejemplo de Jesús para la iglesia. La otra característica, la segunda, ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? ¿De qué manera se debe conducir la iglesia? ¿Tienes, Vamos a ver el tienes texto. también ahí a Adriana Molina, si quieres que lea Adriana? A ver, Adriana, ayúdanos a leer. No lo había visto aquí. Ok, Adriana, por favor, tiene el micrófono apagado. Tienes también a Anabel Gómez. Anabel Gómez también tiene el micrófono apagado. A ver, Anabel, tiene la A cara. ver, Ayúdanos a leer, Anabel. sí, contra la mujer. A ver, entonces el dragón se llenó ay, no miro acá, de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la base de conducción de la iglesia? Aquí dice que la descendencia de ella, o sea, de la iglesia, la descendencia de Jesucristo, guarda los mandamientos de Dios y tiene Tiene testimonio de Jesús. Jesucristo. Muy bien, el testimonio de Jesús, cuando comenzamos dijimos que estaba fundado en los profetas y en los apóstoles, o sea, la fe de Jesús, ¿no? Entonces es muy importante que una iglesia se conduzca por medio de los mandamientos de Dios, y son 10, no son, no son 8 ni son 9. Algunos dicen, no, pues son más de 300. No, no. Los mandamientos que Dios nos dio, la ley moral, son 10 mandamientos. De manera que por esos 10 mandamientos se debe de conducir la iglesia de Jesucristo. ¿Qué don poseería la iglesia? ¿Alguien iba a decir algo? Aquí está el Edgar, también puede leer. A ver, Ven. Edgar, venos. Yo me postro a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. ¿Cuál es una de las características de la iglesia adventista del séptimo día? Vamos a ponerle ese nombre. O de la iglesia de Jesucristo. Dice que es el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el Espíritu de espíritu. la profecía. Esta iglesia iba a tener una cualidad muy importante, que iba a tener el espíritu de poder predicar la profecía, poder interpretar, para que muchos la entiendan, y se cumple en la señora Elena White, porque ella escribió sobre muchos, o nos interpretó, nos ayudó a entender las profecías bíblicas. De manera que es una de las cualidades de la iglesia de Cristo, tener el don de la profecía. De manera, no todas las congregaciones tienen ese don. A veces ni siquiera quieren hablar de la profecía porque dicen que para qué, la gente se asusta, que no tiene puntos de salvación. No, el testimonio de Jesús es el don de la profecía. Apocalipsis es un libro profético, y ese nos ayuda a poder a conocer a Jesucristo y poder predicar sobre el tiempo del fin. De manera que es una de las cualidades de la iglesia de Jesucristo. Eran tres puntos muy importantes. ¿Recuerdan cuáles eran? Sí, el primero era el ejemplo que es Jesús. Sí. Ejemplo que es Jesús.
Y el segundo era que la iglesia verdadera tiene que guardar los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Efesios. Y el tercero era el espíritu de profecía. Efesios 4:12. Bueno, esa es una de las cualidades que debe de tener la iglesia de Jesucristo. Ahora vamos a la siguiente parte. ¿Qué debo hacer? Hermano Ramón, ¿Qué debo hacer? Es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, si ya escuchamos que el fundamento es Jesucristo, que ya escuchamos pues cómo debe conducir, Efesios. cómo está formada, organizada la iglesia, cómo deben ser los líderes de la iglesia. Ahora, ¿qué debo hacer? Como dijeron los apóstoles, como le dijeron a los apóstoles cuando Pedro hizo la primera predicación, pues ahora, ¿qué hacemos, hermano Pedro? Ahora, hermano Ramón, bien, quería comentar algo, hermano Ramón. sí, dígale, hermano, seguro. Sí, mire, no sé si tiene el pasaje de Isaías 8:20, pero también está muy relacionado con eso, donde dice a la ley y al testimonio. Si no contestaren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Y en los pasajes anteriores que usted leyó, hace hincapié en los mandamientos y el testimonio de Jesús. Ahora, esto es parte y base de las escrituras en el pueblo de Dios, pero también tiene que ser algo individualmente de nosotros. Vamos a decirlo, nosotros en la mayoría aceptamos el espíritu de profecía, pero si no lo leemos, es como si no creyésemos en él. Necesita ser parte de nuestra vida. El espíritu de profecía nos habla, ya no solamente de las profecías de lo que va a pasar, sino nos habla también de la salud, del amor a los demás, y algo que podemos tener cada uno de nosotros cada momento de nuestra vida. Amén. Bueno, Amén. así es un texto muy fuerte, muy... Disculpe, yo también Sí. tengo una pregunta. Ahorita no contesté porque venía en carretera, A ver, pero ya aquí me estacioné. Tenía una pregunta sobre lo que dijo de Elena White, que tiene un libro aparte de la Biblia, ¿verdad? tiene muchos, tiene Sí, más bueno, libros. pero eso siempre he quedado en duda y yo se lo he comentado también a Ingrid, de que ¿esos libros están basados en la Biblia o explica ella la profecía? O ahí es donde yo no entiendo. Bueno, esos libros están basados en la Biblia y explica las profecías. Explica sobre profecía y habla sobre salud también. Habla sobre asuntos de salud que en los tiempos modernos ella ya hablaba de alimentación, que ahora son recomendables para el ser humano. En aquel tiempo no se conocía. Oye, también habla de las profecías. Nos ayuda a entender el libro de Daniel, los libros de Daniel y los libros de Apocalipsis. De manera que Elena White escribió muchos libros pegados a la Biblia. No son libros Inspirados. fuera de las escrituras. Toda la profecía que tenemos es explicada de acuerdo a las escrituras. Está inspirada por Dios. Tenemos la profecía más significativa que se reconoce en las escrituras, que está basada en los 2300 tardes y mañana de la profecía de Daniel. De manera que algunas personas atribuyen de que no era profeta. Bueno, los profetas de ahora son más adivinos que profetas. Ella se apegó a la Biblia. Todo lo que usted lea en los libros de ella va a encontrar que es bíblico. Sí. Quizás sobre salud. La Biblia también tiene capítulos que habla sobre salud. De manera, no sé si está contestada, si alguien puede ayudar con más Sí, luz. hermano, yo quería comentar que Sí. y más adelante vamos a tener un estudio
sobre el espíritu profecía basado en la Biblia. ¿ok? Y sí, porque es muy importante, la misma Biblia dice que debemos de probar a los espíritus y a los profetas, porque andan muchos profetas falsos y se tiene que probar a cada profeta. Entonces, eso es muy importante, pero pues para eso necesitamos analizar que sea todo el tema referente a lo que es el don profético, que en realidad es 100% bíblico. La misma Biblia dice en Proverbios eh, 28 que el pueblo sin profeta será disipado. Amós 3:7 es donde nos dice que Dios no hace nada antes de comunicárselo a los profetas. Entonces, la profecía pues fue escrita especialmente Apocalipsis para nuestro tiempo, pero sí hay que tener mucho cuidado en analizar y en probar a los profetas para ver si son verdaderos, porque así como hay profetas falsos, Dios levanta profetas verdaderos con un mensaje especialmente para nuestro tiempo, ¿verdad? Para cada situación especial, y pues estamos en el tiempo del fin. Y pues es importante conocer y saber bien identificar si el profeta en realidad viene de Dios y si va de acuerdo a la escritura también. Y pues es algo que lo que se recomienda es que nosotros mismos leamos un libro escrito por ella, porque hay muchos comentarios negativos en contra de ella, y pues los profetas verdaderos siempre tuvieron enemigos y fueron perseguidos y fueron muertos. Y pues cuando hay un profeta verdadero, siempre van a tener muchos enemigos que no están de acuerdo. Y por eso la importancia de que cada uno de nosotros analicemos para ver y probar ese profeta si viene de Dios. Amén. Gracias, gracias, hermano. Pues es importante, número uno, la pregunta que me haces, hermana, número uno, tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, sin dejar de creer los profetas. Por eso el hermano dice, hay que probar los profetas. Si no dijeren de acuerdo a las escrituras, es porque no les ha amanecido. Si no se apegaran a los mandamientos de Dios, es porque no les ha amanecido. De manera, la recomendación es leer por lo menos un libro para poder juzgar. La persona que no ha leído un libro de Ellen White, pues no puede juzgar. ¿Cómo va a juzgar si tiene alguna inspiración o no tiene inspiración? Sí. Mi papá, antes de morir y antes de aceptar el Evangelio, él leyó un libro que se llama El conflicto de los siglos, o el gran conflicto. Algunos lo conocen por el conflicto cósmico. Él lo leyó de ese libro. Pues le gustaba leer. Y también leyó un libro que se llama El deseado de toda la gente, que es la biografía de nuestro Señor Jesucristo, que ella escribió ese libro. El libro El conflicto de los siglos es un libro que tiene por lo menos ya 100 años de escrito, que se escribió y habla para los últimos días. Es un libro histórico, profético, y yo les recomiendo que busquen ese libro y lo puedan leer para que puedan ver cómo se va a llevar el cabo el tiempo del fin y las acechanzas del enemigo. También habla sobre la reforma, de manera que solamente leyendo esos libros puede uno juzgar a la señora Ellen White. Pero lo más importante de todo esto es creer en Jesucristo y basarse en el fundamento que está formada en los apóstoles y en los profetas, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo. De manera que no sé, hermana, si no te confundimos más o quedaste satisfecha. Pues un poquito más confundida, la verdad. Bueno,
Pues te Bueno, recomiendo que... quiero opinar también, hermano Ramón. Sí, diga, hermano. Correcto, mire, vamos a llamarlo desde el punto de vista breve y conciso, ¿verdad? Vamos a decirlo, la hermana White no está dentro del canon bíblico, ¿verdad? Porque ustedes saben que la Biblia se seleccionaron los libros y se pusieron libros canónicos o libros deuterocanónicos, ¿verdad? Entonces no está dentro de ello, pero la hermana White no vino y dijo, yo estoy presente para profetizar. No, no es No, algo humano, sino que Dios en su grande amor y misericordia proveyó este don especial para este tiempo para nosotros. Ahora, la hermana White no fue la única que Dios llamó. Sabemos la historia de nuestra iglesia. Había llamado a otras dos personas antes de la hermana White, a dos hombres, pero por circunstancias, vamos a decirlo, sociales, uno no fue aceptado y el otro no quiso. Así es que en las circunstancias, Dios llamó a la, vamos a decirlo, a la menos favorable. Y vemos hoy que eso, de lo más pequeño, Dios hizo lo grande. Y en eso tenemos que ver las maravillas de Dios. Lo más sencillo se vuelve lo más maravilloso para nuestro tiempo. bueno, Yo, pues yo muchas gracias. pienso que, como había comentado, necesitamos tener un estudio completo, hermanos, porque se tiene que tomar versículo por versículo para ver lo que la Biblia enseña acerca del don profético para los últimos tiempos. Entonces necesitamos un tema completo para entender lo que realmente es ese mensaje. Bueno, pues muchas gracias. Entonces a la decisión que debo hacer. Debo unirme a la iglesia verdadera, número 1. Así que los que le recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados, dice. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De manera Amén. que los que creyeron a la palabra de los apóstoles o creyeron la palabra de Jesucristo fueron bautizados. Entonces, ¿qué debo hacer? Creer y dar un paso muy importante que es el bautismo. Acuérdense que el texto dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si hay Amén. alguien entre Amén. nosotros que todavía no ha tomado una decisión, o alguna persona que vaya a ver este video no ha tomado una decisión, principalmente hay que creer en Jesucristo y tomar la decisión de ser bautizado. Y Amén. se añadían aquel día como 3,000 personas, de manera que van a ser millones de personas los que van a comenzar a creer en Jesucristo. Ha estado creciendo el número. En gran manera podemos ver muchos bautizados en el mar, en los lagos, en los ríos, en las iglesias. De manera que cada vez va a venir aumentando más y más el número de personas que se van a unir a la iglesia de Jesucristo. De manera, si hay alguno que todavía no se decide, es tiempo de tomar una decisión. Amén. Permanecer fiel y firme. Es muy importante ser fiel y firme. ¿Alguien quiere leer ese texto bíblico? ¿Quién faltaba de Adriana? Esta Marisela Mendoza. Muy bien, Marisela. Aquí estoy. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Estáis conformados en la verdad presente. Segunda de Pedro 1, 10 al 12. Pues hay que estar firmes y fuertes en la fe. Hay que procurar, hermanos, estar firmes en nuestra vocación, en lo que hemos creído. Que los tiempos no nos hagan doblarnos, flaquear, como decimos, perder nuestra fe,
nuestro cometido. De manera que haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Salvador. Si nosotros perdemos nuestra fe o nuestra vocación, no seremos salvos. De manera que desde el momento que nosotros creímos, hay que mantenernos firmes. Que nadie entumbe nuestro propósito de encontrarnos con el Señor Jesucristo cuando Él venga. Amén. Amén. Bueno, gracias a Ramón García por el estudio que hemos tenido. Amén. Tenía estudio adicional, pero no lo añadí esta noche. Había muchos textos bíblicos, pero se los debo para la segunda parte.